correspondiente al Día del Señor, junio 16 de 2013, titulada La visión escatológica de Dios para su iglesia, primer sermón, las bodas del Cordero. La palabra de Dios es espíritu y es verdad. Mis palabras son espíritu y son vida, dice el Señor Jesucristo. Mas nosotros somos de polvo, somos de carne. Por eso hemos de consagrar ahora mismo nuestro ser en oración al Señor, para que la palabra de Dios sea sembrada en nosotros, como la santa semilla que el buen sembrador pone en esta tierra que ha escogido para sembrarla. Nuestro buen Dios y Señor, aquí nos disponemos delante de ti. Toma tu control de todo nuestro ser, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Toma tú, Señor, el control de nuestro cuerpo, de nuestros oídos, de nuestra mente, para que escuchemos atentamente el mensaje de tu palabra. Consideramos que la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios vino a dar vida al mundo. Tu palabra, Señor, es la que nos da vida a nosotros, los hijos del Espíritu, los que somos seres espirituales, los hijos de Dios en Cristo Jesús. Somos alimentados, fortificados, fortalecidos y tenemos crecimiento cuando la palabra de Dios penetra en nuestro ser. Gracias, Señor, por sustentarnos hoy con tu palabra, por el maná espiritual que tenemos en esta mañana. Y de mi parte, Señor, toma el control de todo mi ser. Que sea útil a tu pueblo, Señor. Que lo que tú has dado inicialmente a mi corazón a través de la palabra de Dios, hoy lo puedas transmitir claramente a tu pueblo, para que su iglesia sea edificada y para que aquellos que aún no han creído crean en el Evangelio para salvación y vida eterna, para que tú seas glorificado por siempre. Amén y amén. Nos disponemos a leer la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 9. Hablamos la Sagrada Escritura en Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 9. Dice la palabra del Señor. Después de esto, oí en el cielo un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba: ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la famosa prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Y volvieron a exclamar: ¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y dijeron: ¡Amén! ¡Aleluya! Y del trono salió una voz que decía: ¡Alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos grandes y pequeños, que con reverente temor le sirven! Después oí voces, como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata, y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día del boda del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de vino fino, limpio y resplandeciente. El vino fino representa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: escribe: dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Palabra de Dios. Amén. Uno de los más graves problemas de la iglesia de nuestros tiempos es que ha perdido su visión escatológica. La iglesia contemporánea se ha vuelto miope. Solamente mira para vivir en este tiempo, en esta tierra. Se ha anclado al presente siglo malo. Se interesa muy especialmente en lo terrenal y pasajero.
Basta con escuchar las peticiones de oración. Basta con consultar las expectativas de los creyentes para descubrir que su vida está centrada en este mundo y que poco o nada se sabe y se espera de los tiempos por venir. Cuando Dios nos revela su misión para su iglesia, debemos contemplar que esta visión se desarrolla en dos estadios. El primero en esta tierra, en este mundo y en este siglo. Y el segundo en los tiempos por venir, en el futuro. La siguiente serie de sermones se han titulado La visión escatológica de Dios para su iglesia. Y quizás algunos no conozcan este término, escatológico. Bueno, el término escatológico proviene de dos vocablos griegos, escatos, lo por venir, el futuro, y logos, estudio, tratado. Esto se refiere al estudio de los tiempos venideros, de los tiempos futuros. Y uno de los grandes estudios de la iglesia, uno de los más importantes estudios de la iglesia, debe ser el estudio de nuestro tiempo futuro. Porque la iglesia es el pueblo que tiene una visión a futuro, pero no a un futuro a corto plazo, no un futuro a 100 o a 200 años, eso es corto plazo. La iglesia es el pueblo que tiene visión a un futuro eterno. La Biblia es reiterativa en dirigirnos la mirada hacia los tiempos venideros, hacia el siglo venidero. Solamente voy a leer algunos textos que nos hablan de ello. Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7. Podemos ir allí. Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice el Señor: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Les invito a que vayamos a Juan, el Evangelio según San Juan. Vamos a estar allí mirando algunos versículos en 15 y en 17. Juan, capítulo 15, versículo 19. Dice la palabra del Señor: si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, y por eso el mundo los aborrece. Juan, capítulo 17, versículos 14 y 16. Dice el versículo 14: yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 16. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo, dice el Señor Jesús. Ahora les invito a que vayamos a Marcos, capítulo 10, versículos 29 y 30. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 29 y 30. Dice el Señor: les aseguro que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Ahora nos dirigimos a Romanos capítulo 2, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. No se amolden al mundo presente, al tiempo presente, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 11. Queridos hermanos,
les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, queridos hermanos peregrinos y extranjeros de este mundo, que ruega el apóstol Pedro, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Otro versículo más, primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan 2, 15. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Estos son algunos versículos que nos hablan del reino venidero y de la vida futura. Pero en realidad, toda la Biblia nos habla de lo porvenir. La visión de Dios para su iglesia no está centrada en esta vida, en este siglo y en este mundo. La visión de Dios tiene un propósito eterno. Pero la iglesia de nuestros días se ha limitado a propósitos terrenales y pasajeros. Como la iglesia debemos ser trascendentes. Debemos fijar nuestra mirada, nuestra meta en un futuro espiritual y eterno, que es lo real. No podemos fijar nuestra meta en lo presente porque lo que vemos es lo que no existe, lo que no es lo que es real. Porque todo lo que vemos solamente son figuras de la realidad que está por venir. Oh, pero hermanos, si nosotros preguntamos a un cristiano en nuestros tiempos acerca de cuál es su mayor esperanza o anhelo, nos va a decir que vivir una vida buena, que tener comodidades, un buen empleo, una buena cuenta bancaria, un buen hogar, buenos hijos, y así todas las cosas materiales y terrenales. Pero ¿a pocos son aquellos que dirían: mi mayor anhelo es el reino por venir? Mi mayor anhelo es la pronta venida de mi Redentor. Pero ¿y si preguntamos a un cristiano acerca de la esperanza futura? Ellos se dirigirán inmediatamente al esplendor material del reino del cielo y dirán: oh sí, calles de oro y mar de cristal. Oh sí, aquel tiempo en que viviremos plácidamente entre algodones en el cielo. Solamente piensan en las cosas materiales del futuro. Ahora, me atrevo a preguntarte a ti, hermano, a ti, cristiano, tú que te prestes de ser bíblico y reformado, ¿cuál es tu mayor anhelo en esta vida? ¿Y cuál es tu mayor anhelo en la vida venidera? ¿Qué responderían ustedes a la pregunta: ¿cuál es tu mayor deseo en esta vida? Quizás tú acertadamente digas: mi mayor anhelo en esta vida es la vida venidera, mi esperanza de que Cristo viene pronto. Oh, pero muchos hermanos aquí presentes esperan con anhelo las cosas terrenales, las cosas mundanales. Pero de las cosas mundanales Cristo nos hizo una promesa: en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones. Esa es la promesa para el mundo. Pero hay una promesa mayor: no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. ¿Y por qué os preocupáis? ¿Por el hoy, o por el mañana, o por el comer, o por el dormir, o por el vestir? Por estas cosas se preocupan los gentiles. Preocupados por lo porvenir, preocupados por el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas mundanales se os añadirán. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a prepararles una habitación para ustedes.
Y si les digo que se las voy a preparar, es porque voy a volver con ustedes y los llevaré. ¿Cuál es el mayor anhelo del cristiano? Algunos sí podrían decir hoy, sí, mi mayor anhelo es irme con Cristo. Mi mayor anhelo es que mi Redentor venga y consume la preciosa redención en mí. Pero ¿qué tal que te dijera, o viniera un ángel y te dijera, esta tarde vas a morir? Inmediatamente dirías, no, está muy temprano, mis hijos, mi casa, mi trabajo, mi negocio, mi vestido, mi comida, mi comodidad en esta tierra. ¿Cuántos de ustedes quieren irse hoy a la presencia del Señor? ¿Cuántos de ustedes no le tienen temor a la muerte, sino un gran anhelo para que el Señor regrese pronto? Porque la Escritura dice, el Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. Si esta mañana te pregunta el Señor cuál es tu mayor anhelo en esta tierra, ¿qué le responderías? Pero hay otra segunda pregunta. Si el Señor te preguntara, hijo, ¿y cuál es tu mayor anhelo en la vida venidera? ¿Tú qué le responderías? ¿Tú qué le responderías ante esa pregunta? Sí, quizás algunos estén convencidos de que tenemos una vida venidera, pero una vida venidera ¿para qué? ¿Cuál es nuestro mayor anhelo en la vida venidera? ¿Habrá alguien en este recinto que se atreva a responder? Que se valiente y diga, mi mayor anhelo en la vida venidera es... Aleluya. Estar en la presencia del Señor, glorificar a Dios. Bueno, veremos si ese va a ser tu mayor anhelo. Porque de antemano te digo, ese no debe ser tu anhelo. Ahora, ya hemos hecho dos preguntas. Te he hecho dos preguntas. Pero ahora vamos a preguntar al Señor. Señor, ¿y cuál es tu anhelo con respecto a la iglesia? ¿Sabían ustedes que Dios tiene un anhelo con su iglesia? ¿Has preguntado alguna vez, Señor, cuál es el anhelo con tu iglesia? ¿Qué es lo que tú anhelas con nosotros? ¿Qué creen ustedes que Él nos diría? Veamos su revelación. Levítico, capítulo 26, versículos 11 y 12. Jeremías 30, 24. Jeremías 31, 1. Jeremías 31, 33. Ezequiel 11, 19 y 20. Juan 17, 20 al 26. Hebreos 8, 10. Apocalipsis 21, 1 al 4. Apocalipsis 22, 3 al 4. Y por supuesto, lo que hemos leído de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 1 al 4. Solamente unos versículos, unos textos, dentro de los muchos que están en la Escritura, que nos revelan el anhelo de Dios con respecto a su pueblo escogido. Levítico 26, 11 y 12. Estableceré mi morada en medio de ustedes, y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes, yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Algunos de ustedes pensarían, sencilla y llanamente, el anhelo de Dios es que le glorifiquemos. Si ese fuera el anhelo de Dios, Él podría haber hecho robots programados que dijeran, aleluya, gloria a Dios. Pero no, hermanos. Él no quiere ser que en el cielo digan, aleluya, gloria a Dios. Él quiere seres con los cuales tiene intimidad. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 30, 24 y 31, 1. La ardiente ira del Señor no pasará hasta que haya realizado del todo los propósitos de su corazón. Y todo esto lo comprenderán ustedes al final de los tiempos. 31, 1. En aquel tiempo afirma el Señor, seré Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31, 33.
Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ezequiel 11, 19 y 20. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. ¿Para qué? Para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. Juan, capítulo 17, versículos 20 a 26. Evangelio según San Juan, capítulo 20 a 26. Allí encontramos la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Como sumo sacerdote de su iglesia, de su pueblo, Él está intercediendo por nosotros delante del Padre, a la diestra del Padre, 24 horas diarias de nuestros días, está intercediendo por nosotros. ¿Y cuál es su intercesión? Santa intercesión, dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcance la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén contigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Hebreos, capítulo 8, versículo 10. Es la confirmación del cumplimiento de la visión de Dios en el antiguo pacto. Y habla del nuevo pacto diciendo, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora les invito a que vayamos al Apocalipsis. En la consumación de todas las cosas. La visión eterna de Dios. ¿Cómo serán las cosas en el futuro? Dice Apocalipsis 21, 1 al 4. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo y el mismo estará con ellos y será su Dios. ¡Aleluya! Con el hermoso cumplimiento de la visión de Dios para su pueblo. Apocalipsis 22, versículos 3 y 4. Dice el Señor, hoy allí ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero está en la ciudad y sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. ¿Qué es esto? Sino la unión entre Cristo y su iglesia, entre Dios y su pueblo. Él es nuestro Dios y nosotros somos sus hermanos. Sí, amados hermanos, lo que Dios visiona es un pueblo reunido en intimidad con Él. En intimidad es intimidad, es común unión. ¿Y cuál es la mayor manifestación de comunión e intimidad? Oh, hermanos, Dios creó una figura terrenal para mostrar las realidades venideras. La mayor manifestación de comunión e intimidad es el sagrado vínculo matrimonial. Y esa es la visión eternal de Dios. El matrimonio de su precioso Hijo.
con su elegida, la hermoseada iglesia. El mayor y más importante evento de la eternidad venidera será el matrimonio, las bodas del Cordero Santo de Dios con su iglesia, la que Él adquirió a precio de sangre. Por tanto, el mayor anhelo de los santos creyentes, la mayor misión de la iglesia, no puede ser otra que la del desposorio con su Redentor. Aquel precioso día de las bodas del Cordero y la vida eterna en plenitud de comunión con Él. Esa debe ser la motivación de la vida cristiana. Nuestra preparación como novia para el día de las bodas del Cordero. Porque dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, lino limpio y resplandeciente. El ángel le dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. En otras palabras, esto no es un cuentito, esta es la más preciosa realidad. Y hermanos queridos, algunos de ustedes con cierta exactitud dijeron, la visión de Dios para su iglesia es que su iglesia le adore y le glorifique. Sí, en parte sí. Pero esa adoración y esa glorificación, la gran mayoría de las veces se convierte en mecánica. Porque no conocemos el fundamento, porque no conocemos la raíz, la gloriosa raíz de esa adoración y alabanza. ¿Cuál es la causa de nuestra adoración? Que Dios nos ordena que le adoremos, que la adoremos, no de ninguna forma, de ninguna manera. La motivación debe ser que nosotros adoramos a nuestro Dios porque Él es uno con nosotros, porque Él es nuestro amado Dios. Esa debe ser la motivación. Esa debe ser la causa de nuestra adoración. Adoramos a Dios no porque nos toque adorar. Y cuando decimos que el deseo de Dios para nosotros es que le adoremos, quizás podríamos entrar en una cuestión laboriosa, en una cuestión de oficio. Oh, nuestro oficio es adorar a Dios, entonces adorémosle, digamos, gloria a Dios, aleluya, alabamos a Dios, Señor, bendito Dios. Oh, pero ¿cuál es el sentimiento del cristiano para adorar y alabar a nuestro Dios? Nuestro sentimiento debe ser uno solo, amados. Nuestro sentimiento debe ser que estamos en comunión con Él, que somos uno en Cristo, uno con el Padre, que hemos sido desposados con el Cordero Santo de Dios. Por eso adoramos a Dios, porque somos la esposa de Cristo, la hermosa del Señor. Y no somos hermosa porque seamos muy buenos por nuestras buenas obras. Somos la iglesia hermosa porque Él nos hermoseó, Él nos atavió. Veamos tres características de esta unión conyugal eterna. La primera característica que vamos a ver es una boda por amor puro. La segunda característica que vamos a ver es que es una boda de intimidad. Y la tercera característica que veremos es que es una boda feliz. Veamos pues por qué es una boda por puro amor. Un detalle muy importante en el que nos debemos fijar en este texto es que nos dice que las bodas son del Cordero. Para ese entonces, el Señor, para el día de las bodas del Cordero, el Señor, el esposo de la desposada, de la novia, es el Rey de Reyes y Señor de Señores del universo. Sin embargo, para su esposa, él asume la naturaleza de Cordero. Miren que podría decir fácilmente, oh, estas son las bodas del Rey de Reyes, pero no dice, estas son las bodas del Rey de Reyes, dice, estas son las bodas del Cordero. Y en esto vemos dos significados. El primero es su especial amor por la esposa. Cuando Él nos dice de las bodas del Cordero, nos está mostrando su nobleza, su humildad,
su ternura por la amada. Él no se casa para ser el Señor de su esposa, no se casa para enseñorearla y poner su poderosa mano sobre nosotros para triturarnos. No. Él obra como cordero lleno de amor y de misericordia. Él no se casa para enseñorearse de su esposa, sino para amarla. Pero en segundo lugar también significa el sacrificio con el cual él compró a su esposa, el valor que ella tiene para él. Recordemos que es el cordero degollado, el cordero sacrificado en la cruz, el cordero tan grande. Dios el Padre siempre tendría razones para excluirnos a nosotros de su santo cielo. Nosotros no somos dignos de ser la esposa del cordero. Él se rebajó a los para pagar el precio del sacrificio de su esposa. Efesios capítulo 5, 25 al 27. Dice el Señor: esposos, amen a sus esposas. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¡Qué grande amor! Para presentársela a ti mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Somos acaso nosotros santos, intachables, limpios, revestidos de lino fino, blanco y resplandeciente? ¿O éramos pecadores inhabilitados para alcanzar tan alta posición? Pero Él es el que nos presenta. Él es el que intercede ante el Padre como cordero degollado y dice: por la sangre derramada, ellos son santos, ella es mi esposa. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos lo dice claramente. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En el sistema llamado mundo, los hombres se casan por enamoramiento, esperando amar para ser amados. Pero la boda del Cordero, Él se ha desposado por amor, para amar. Y ese amor implica sacrificio. Cuando Cristo vino al mundo, no vino simplemente a salvar a una partida de pecadores delincuentes. ¡No! Él vino a morir en el sacrificio de la cruz para rescatar a su esposa. La visión de Dios no se centra en la salvación, como la mayoría de cristianos piensan. La visión de Dios, la visión de Cristo, se centra en aquella preciosa boda. Se centra en aquella preciosa unión conyugal que es eterna. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo debe tener para nosotros, la iglesia, el más alto significado. Y no podemos centrarnos en la salvación como la razón de nuestra vida cristiana. Ni siquiera podemos centrarnos en la adoración. Nuestra centralidad de vida cristiana debe estar puesta en el propósito de nuestro Salvador. ¿Y cuál es el propósito de nuestro Salvador? ¿Cuál es el propósito de nuestro Salvador? Os pregunto, amada iglesia. Ser su esposa. Ser su esposa. Oh, cuán inmensa es esta verdad. Ojalá la acepte nuestro duro corazón. Por eso dice: es necesario que Él transforme ese corazón de piedra, que Él convierta en ese corazón que tenemos de piedra, ese corazón endurecido por causa de nuestro pecado, de nuestra iniquidad. Pero Él lo ablanda y lo hace como un corazón tierno, como corazón de niño. Y es lo que Él está haciendo día tras día, predicación tras predicación, enternecer nuestro corazón, para que algún día, por su gracia, podamos comprender que lo más alto, que lo más sublime para nosotros es ser la esposa del Cordero Santo. Amén. Y eso nos lleva a un segundo aspecto, que es que la boda del Cordero, o las bodas del Cordero, van a ser unas bodas de intimidad. La boda tiene un propósito de intimidad.
La gran palabra del Cordero es que Él se une con su iglesia para intimar, para ser íntimo con ella, para ser uno con ella, para estar en plena y eterna comunión. Pero para tener esa plena comunión es necesario que exista una identidad. Y la primera característica que vemos en esa identidad es que el esposo escoge, llama y redime a su esposa. Vámonos al texto, por favor. Dice en el versículo 9, el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Oh, hermanos, ninguno podrá asistir a las bodas del Cordero si no ha sido escogido de antemano por Dios, si no ha sido llamado por Dios, si no ha sido santificado por Dios, justificado, redimido. Porque esa es la glorificación eterna. El estar en eterna comunión con el Santo. Amén. Amén. Aleluya. La gloria sea a nuestro amante esposo. Amén. Hace algunos días un feligrés me corregía. Prácticamente me decía que no dijera que amante esposo, que amante redentor, sino amoroso redentor. Sí, él es amoroso redentor, pero también es amante redentor, porque solamente uno que ama con la mayor pasión tiene la capacidad de sufrir los dolores de la cruz, la vergüenza de la cruz, el dolor de la separación del Padre, para rescatar por amor a su iglesia. Entonces vemos que es Dios quien escoge, quien llama y redime. Es Cristo quien escoge, quien llama y redime a su esposa. La segunda característica de esa identidad es que así como el esposo, el Cordero es santo, su esposa es santa. Versículos 7 y 8. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Y ha llegado el día de la boda del Cordero. Su novia ha sido preparada. Y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Y explica, el lino fino representa la sección de gustas de los santos. La iglesia debe entender muy bien su propósito y su identidad en Cristo. La iglesia debe comprender que hemos sido escogidos por Él para estar en intimidad, como el esposo y la esposa están en la unión conyugal. Una unión conyugal con Cristo tiene la iglesia. Por lo tanto, debemos tener identidad de naturaleza. Y Él ya nos dio su naturaleza santa, porque dice, y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Fue Él el que nos concedió ese vestido. El vestido de la novia fue dado por Él. Él nos presenta ante el Padre como una novia vestida de lino fino, de lino limpio, de lino resplandeciente. Oh, pero esa naturaleza debe ser conservada por nosotros y debe ser evidenciada en nuestro diario de vida. Porque dice, el lino fino representa las acciones de los santos. Hermanos, somos santos para vivir en santidad, porque estamos desposados con el esposo que es santo para vivir en un matrimonio santo por la eternidad. La palabra santidad significa ser separado de un uso común para ser puesto al servicio exclusivo de Dios. Y la intimidad matrimonial con Cristo nos demanda fidelidad, nos demanda exclusividad para Él. Hemos sido separados para el servicio exclusivo de nuestro esposo, el que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos sido separados para agradarle a Él en todo. Nuestra misión como esposa no es evangelizar. Nuestra misión como esposa no es cantar himnos. Nuestra misión como esposa no es hacer culto. Nuestra misión como esposa es agradarle a Él. Que Él sea complacido por su esposa. Que Él se deleite en su hermosa esposa. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Así nos lo confirma. Dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. ¿Y qué hace esta? Esta, la que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo y lo ha explicado hasta la saciedad. ¿Cómo darle plenitud a aquel que ya es pleno? Oh,
agradando a Él con su esposa. Amén. Procurando satisfacerle en todo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en la adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué desean de Dios vosotros? ¿Que lo adoremos? ¿Que le cantemos himnos? Muchos impíos cantan canciones para Dios. Muchos impíos reconocen a Dios en sus poesías, en sus escritos, en sus obras de arte. Pero ellos no pueden agradar a Dios, aunque le estén dando la gloria a Dios. Y saben una cosa, los demonios y los condenados desde el infierno le darán la gloria a Dios. ¿Espera acaso Dios que nosotros le demos su gloria a través de estos actos? No, de ninguna manera. Lo que Dios desea de nosotros es que le agrademos como la esposa desea agradar a su esposo, como la buena esposa desea agradar a su esposo. Porque la buena esposa pregunta a su esposo, amado, ¿qué es lo que tú deseas para yo complacerte? Y eso hace. La intimidad con Cristo consiste en que tengamos una misma identidad con Él. Que el propósito de nuestras vidas sea agradarle a Él, viviendo como lo es santo. No puede haber otra forma de agradarle, sino viviendo una vida preparados para Él en todo aspecto, en nuestro ser, en nuestra devoción, en nuestra familia, en la iglesia, en la sociedad, en nuestras labores. Siempre nos debe surgir la pregunta, ¿esto que estoy haciendo agrada a mi esposo, que es mi Señor y Salvador? Efesios capítulo 5, versículos 8 al 12. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. Y comprueben lo que agrada al Señor. Siempre debe surgir la pregunta, ¿esto que estoy haciendo agrada a mi Señor? Comprueben si esto agrada al Señor. Si lo que hablas, si lo que haces, si como te guías está agradando al Señor. Dice, no tengan que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncialas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Hermanos, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Comprueben lo que agrada al Señor. Versículo 10. Siempre ha de surgir en nuestro corazón, en nuestra mente, cada vez que vamos a hacer algo, hemos de preguntar, esto que estoy haciendo, esto que planeo, esto que voy a hacer, agrada a mi esposo, agrada a mi Señor, agrada a mi Salvador. Finalmente, el texto nos enseña que las bodas del Cordero con su esposa, la iglesia, es una boda feliz. Pero no solamente en el banquete, sino por la eternidad. Versículo 6. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban, ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. ¡Alegrémonos! ¡Llenémonos de gozo! ¡Regocijémonos! Y démosle la gloria al Señor, porque ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Todas las bodas no pueden ser un momento de tristeza. En este mundanal ruido, cuando la pareja se casa, las madres lloran a su hijita o a su hijito, porque piensan que perdieron. Y es una realidad, pues perdieron. Porque en el matrimonio del mundo la pareja no puede ser feliz. No tiene plenitud de gozo por causa del pecado que reina en el mundo. ¿Se acuerdan ustedes de las famosas bodas en Caná? En Caná de Galilea. Una hermosa boda, una familia hermosa, unos jóvenes que querían celebrar un matrimonio, pero en el primer día, en su boda,
se presentaron los primeros escollos. Faltó el vino. ¿Y eso qué quiere decir que faltó el vino? Faltó la alegría de la fiesta. Dios creó el matrimonio como un evento alegre, como un evento de supremo gozo. Pero el pecado convirtió el matrimonio en la más terrible pesadilla. Dice el Señor que Él fundió a Adán en un sueño profundo, no en una pesadilla. Sin embargo, el pecado convirtió el matrimonio en una pesadilla. Pero si también nos remontamos a Juan en el capítulo 2, en las bodas de Caná, vemos quién retornó el gozo al matrimonio. El Señor Jesucristo. En su primer milagro, Él multiplicó el agua en vino. Él convirtió lo corriente en algo muy especial. Amén, Espíritu. Y es lo que el Señor hace. Nuestra vida en nuestra tierra como iglesia es corriente. Para muchos de ustedes, lo que hoy están recibiendo en esta predicación está estremeciendo sus días. Y gloria sea a Dios, porque nos está dando a conocer cuál es el verdadero propósito. ¿Y cuál es el verdadero propósito de Dios para nuestras vidas como iglesia? Ser el amado. Ser la esposa del Cordero. Y no puede haber nada más importante en nuestras vidas como aquella esposa que ama a su esposo y que anhela a su prometido y que ha fijado la fecha del matrimonio. Aquella esposa anhela aquel día y prepara su vestido y prepara su banquete y prepara todas las cosas porque anhela la llegada de aquel día, porque se va a unir con su esposo. Así mismo debemos tener una ilusión grande con nuestro Señor. En las bodas del mundo, la pareja no está feliz. Pero las bodas del Cordero están marcadas por el inefable gozo. Es una fiesta de gran alegría. ¿Y saben qué? Hay gozo por el amor del amado. Hay gozo porque el amado ama a su esposa. Y la esposa es derretida por su amor. Y entonces la esposa puede amar a su esposo. Hay gozo por la intimidad. Porque el esposo se funde en uno con la esposa. Y son uno. En cuerpo, en alma, en pensamiento, en sentimiento. Para donde va el esposo, la esposa va. Lo que hace el esposo, la esposa hace. Lo que es el esposo, la esposa es. Oh, qué gran enseñanza para los que aquí están casados y aún no han visto la grandeza de lo que significa el matrimonio. Que Dios quiera que por su amor y su misericordia toque las más profundas fibras de su corazón y les enternezca para que comprendan que ustedes como matrimonio son el reflejo, son el proyecto de Cristo casándose con su iglesia. Hermanos, hay gozo en las bodas del Cordero por el amor. Hay gozo en las bodas del Cordero por la intimidad, pero también hay gozo en las bodas del Cordero por la santidad. Porque es un matrimonio santo, puro, inmaculado, precioso, blanco, sin mancha, sin arruga, sin la intervención del horrible pecado. Hay gozo por la fidelidad, porque el esposo será fiel a su esposa y la esposa no esperará que su esposo le sea infiel. Oh, pero el esposo espera de su esposa fidelidad, aunque en esta tierra aún no le somos fieles del todo. Pero espera la fidelidad en santidad. El amor de nuestro amado produce fidelidad. Por eso cuando Cristo está en nosotros, cada vez más aborrecemos el pecado y amamos la santidad, porque amamos ser como nuestro esposo es. Hay gran alegría en las bodas del Cordero por la paz que reina. Porque ya no habrá enemistad ni contienda entre el santo y nosotros. Por la paz que significa tener un amado que nos guarda, que nos protege, que nos está llevando en todo tiempo. Por la paz que nos produce la seguridad de tener como esposo al varón perfecto, el gran guerrero, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él la gloria. Pero también
Hay una gran alegría, un gran gozo, el gozo inefable de las bodas del Cordero por la sanidad. En esta tierra sufrimos de las precariedades de la enfermedad, los dolores horribles de la muerte. Oh, pero en el cielo ya no habrá enfermedad ni habrá muerte. Todo es salutífero allá, porque el amado está con nosotros y Él dice, yo os he sanado, yo soy tu sanador. Amén. Pero también habrá gozo por la abundancia de bienes y riquezas. Y ahí sí recordamos, allá el pavimento será de oro. Las calles serán de cristal. Y las puertas serán piedras preciosas. Pero saben una cosa, a ninguno de nosotros nos llamará la atención todo ese lujo y todas esas riquezas. Porque toda nuestra atención estará puesta en lo más precioso, nuestro amado esposo, Amén. el Cordero de Dios, Amén. que quitó el pecado del mundo. Amén. Todo el pecado de nuestras vidas. Aleluya. Que nos puso vestido limpio, blanco y resplandeciente. Amén. Que nos adoptó como suya, a nosotros la desvergonzada, a nosotros la despreciada, nos tomó y nos limpió, lo vil y despreciable del mundo Él tomó para Él, pero primero lo limpió con su preciosa sangre, y lo santificó, y lo justificó, y lo llenó de honor y de gracia. ¡Oh, amado Redentor! ¡Cuán hermosa es tu redención! ¡Te amamos! Como respuesta, en reciprocidad a lo que tú has hecho por nosotros, solamente tenemos una respuesta: amarte y amarte y serte fieles. ¡Oh, Señor! Te lo suplicamos, asístenos con el poder de tu Espíritu Santo para serte fieles, para serte fieles, para no desmayar en nuestro camino. Gracias, Señor, porque no solamente tenemos una seguridad en lo material. Lo mejor de este gozo de las bodas del Cordero es que es inagotable, porque nada, absolutamente nada podrá malograr este precioso matrimonio. Los enemigos del matrimonio, nuestros enemigos, el pecado, el mundo, el diablo y la muerte, ya han sido eternamente derrotados y puestos bajo los pies de nuestro esposo, el Redentor. ¿Quién nos separará del amor del Señor? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, nada de arriba, nada de abajo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor del Señor, porque es en Cristo Jesús, nuestro amante Redentor, nuestro esposo precioso. Amén. A Cristo y solo a Cristo sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Amén. Amados hermanos, mi esperanza es que hoy alcancemos a comprender cuál es el pináculo de nuestra esperanza. No es una simple esperanza. No es esperar un reino venidero como espectadores de algo que va a pasar. No, nuestra esperanza es gloriosa porque es un alto llamamiento: ser la esposa del Cordero de Dios, ser la esposa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que hoy hemos visto en la palabra de Dios debe llevarnos a algunas aplicaciones. Y solamente voy a conducir a 3 aplicaciones. La primera aplicación es que a partir de este sermón tú debes reflexionar acerca de tu fe escatológica. Porque muchos tenemos fe para esta vida. Pero ¿cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra esperanza para la vida venidera?
Reflexiona y arrepiéntete de tu mundanalidad, de tu anclaje a este mundo, de tu deseo por las cosas de esta tierra. Leva las anclas y desarráigate de esta tierra y de las pasiones de este mundo y de las necesidades de este mundo y comprende el puro amor de tu Salvador y Esposo, Señor Jesús. Comienza a vivir para Él. Y si tú nunca habías oído un sermón así, y si tú hoy llegas a comprender, o llegas a inquietarte en tu corazón, si por el Espíritu Santo has sido inquietado en tu corazón, acerca de tu identidad en Cristo, acerca de tu posición eternal. Y si tú llegas a comprender que no eres esposa del Cordero, que no has sido invitada a las bodas del Cordero, si tú sabes que no eres santo o santa, si tú sabes que no eres iglesia de Cristo, solamente puedo decirte, te espera el más desgraciado de los futuros. Te espera una horrible expectación de juicio, la condenación eterna, el hecho de ver desde la oscura mazmorra la luz resplandeciente del cielo y aquellos que han sido llamados a ser la esposa del Cordero, disfrutando de su eterna presencia, y tú en el infierno sufriendo los rigores de no tener su presencia. Porque lo peor del infierno no será el fuego que nunca se apaga, ni el gusano que nunca se muere, ni el dolor que nunca se acaba. Lo peor del infierno es que no está la presencia de Cristo. Y lo más glorioso del cielo es la presencia de nuestro Santo Redentor en nuestras vidas por la eternidad. Amén, ¡Aleluya! amén, amén. Por eso hoy el Señor te hace un llamado y te dice, has estado aquí, yo te he traído aquí, porque quiero que escuchen mi plan eterno para mi iglesia. Y hoy te estoy llamando para que corras a mí. Hoy te he dado la gracia de que entiendas el Evangelio, que recibas el Evangelio, que creas en el Evangelio, que vivas por el Evangelio, que esperes una eternidad con Cristo por el Evangelio. Hoy te exhorto a ti, querido amigo que nos visitas, querido amigo, querida amiga, que has creído toda la vida que eres un hermano, una hermana de la iglesia, pero por la palabra de Dios hoy has descubierto que no eres esposa, que no eres novia y que no está en ti la esperanza gloriosa de las bodas del Cordero. Corre a Cristo, humíllate a Él y clama por tu salvación, porque la palabra dice, todo el que a mí viene, no le echo fuera, y a todo aquel que a mí clamare, no le dejaré avergonzado de mí. La segunda aplicación que tengo para nosotros, que tengo para ti especialmente, es vive para la vida eterna. Y deja de vivir para la vida pasajera. Procura vivir en intimidad con Cristo. Ya sabes que fuiste llamado a intimidad con Cristo. Y tu vida en esta tierra no consiste en otra cosa, sino en prepararte para la intimidad con Cristo, como la esposa se prepara durante el noviazgo para el desposorio con su amado, para el día de la boda. Oh, querido, querida, jovencito, jovencita, si tú estás estudiando, estudia para prepararte para ser esposa de Cristo. Para que tú le agrades a Él. La ignorancia no agrada a Dios. Me fascina cuando mi hijo que estudia comunicación, cuando mi hijo que estudia derecho, me sientan, me enseñan hermenéutica, homilética, ciencias aplicadas, filosofía, ciencias aplicadas.
a la fe. Y podemos disertar. Y podemos compartir lo que ellos están conociendo en la universidad. Privilegios que ellos tienen y que yo no tuve. Privilegios que ellos tienen para la gloria de Dios. Para prepararse para las bodas del Cordero. Así os exhorto, queridos jóvenes, estudien para prepararse para las bodas del Cordero. Tú, querido trabajador, trabajadora, querido esposo, querida esposa, querido padre, querido hijo, prepárate para las bodas del Cordero. Prepárate para entrar en intimidad con Dios y siempre pregúntate, ¿y esto que estoy haciendo agrada a mi Señor? ¿Agrada a mi Señor que el hijo no obedezca a su padre? ¿Que el hijo o la hija no respete a su madre? ¿Agrada al Señor que no asistas a la congregación de los santos, que no seas iglesia? ¿Agrada al Señor que no aportes para la extensión del reino? ¿Agrada al Señor que robes tiempo en tu trabajo? ¿Agrada al Señor que te la pases de maquetas y no estudies? Siempre pregúntate, ¿y qué agrada a mi Señor? ¿Es esto que estoy haciendo está agradando a mi Señor? Y si no tuviste esa prioridad, y después de que has hecho las cosas, te das cuenta de que eso no ha agradado al Señor, pues corre al Señor y agrada al Señor arrepintiéndote de tu pecado. Y pidiendo que Él te asista para que cada día tú agrades más. Y en tercer lugar, quiero exhortarte, amado hermano, amada hermana, para que desde ahora mismo vivas en el gozo de las bodas del Cordero. Hermanos, las bodas del Cordero no comenzarán en Apocalipsis 19. Ya comenzaron desde la cruz, ya comenzaron desde tu redención. Vive en el gozo de tu Redentor, porque pronto, muy pronto serás su esposa eterna y estarás disfrutando con Él, disfrutando de su amor por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. A Cristo, nuestro Redentor, sea gloria, honor y majestad por los siglos de los siglos y en su iglesia. Amén. Oremos, hermanos.